Bueno, pues vamos a empezar el 10º programa del Fantasma de la Máquina y el 4º de Noche de Boxeo. Y hoy vamos a hablar de boxeo defensivo, ¿verdad? Muy bien, sí, hoy boxeo defensivo, luego hablaremos un poco de los combates de las últimas semanas y bueno, a ver qué hay de aquí a principios de julio, que ya veremos que no hay mucho, bueno, hay boxeo como siempre, pero no hay nada de altísimo nivel. No es verdad, la verdad es que tenemos muy poquito que ver estos días. Y bueno, pues sí vamos a empezar hablando del boxeo defensivo, porque supongo que salió el tema cuando estábamos hablando del combate Joshua Ruiz, ¿verdad? Que estamos hablando de las habilidades defensivas, que muchas veces en boxeo no era simplemente a ver quién daba más fuerte y quién aguantaba mejor los golpes, sino que es muy importante, obviamente. Eso ha ido cambiando con los años, cada vez se le da más importancia el que no te peguen, ¿verdad? Claro, porque si no te pegas, te aguantas más también como atleta, ¿no? Cuanto menos golpes recibas, más larga será tu carrera. Y bueno, eso lo saben muy bien todos los boxeadores, pero algunos en concreto como Mayweather, que ha sido uno quizás de los mejores y que a veces se le ha acusado de ser un boxeador que huía en el ring. Sin embargo, pues yo creo que es bastante listo, además de ser un crack, la verdad, porque primero no es fácil que no te peguen. Hay detrás una técnica impresionante y además una preparación, una atlética muy buena. Y luego, pues yo creo que el boxeo es eso también, no es Claro. solo dar golpes, sino también es quitarte golpes. Y además de una manera, como lo hacía Mayweather, de una manera muy bonita y muy artística casi. Es verdad. Fíjate, nosotros habíamos dicho una serie de boxeadores que nos parecían, bueno, no sé si estamos de acuerdo en todos, pero en muchísimos hemos coincidido, de los iconos que tenemos del boxeo defensivo. Y hemos estado investigando un poquito y te das cuenta que lo que parece talento innato a la hora de pasar golpes, luego muchas veces no lo es. Es decir, los mejores de esto es gente que han empezado desde niños y que han estado practicando este arte durante muchísimos años. Entonces, es decir, no es algo que realmente puedas. Hombre, supongo que tiene que haber cierto talento. Hay gente que son unos tanques y que no van a pasar muchas manos nunca, pero que es algo que no es simplemente un talento innato, sino que es algo que han practicado durante muchos años. Sí, han tenido que prepararse para ello. Es verdad que el cuerpo, el físico también influye, pero tenemos a unos pesos pesados enormes que, sin embargo, han sido muy buenos en el arte defensivo. Sin ir más lejos, Tyson Fury, a mí me parece que a pesar de ser un grandullón así muy alto, pues se mueve bien, se mueve rápido. Es El lo que otro está día viendo yo estos días, es verdad. Digo, si tenemos que hablar de alguien actual, ahora mismo un peso pesado que pase bien las manos, porque los otros dos o los tres ahora mismo no pasan muy bien las manos, tendríamos que hablar de Tyson Fury. Es verdad que dio un espectáculo el otro día, ya lo hablaremos al final del programa, pasando manos. Sí, sí, con Schwartz la verdad que lo hizo muy bien y no es muy habitual entre los pesos pesados. Nada. Vamos, el mejor de la historia fue Mohamed Ali, obviamente, pero sí que hay algunos que a veces te sorprenden. El mismo Tyson esquivaba bien. Luego hablaremos de Roy Jones Jr., por Sí. ejemplo, que también fue pesado, aunque empezara por un peso menor o más bajo, digamos. Pero sí, que la verdad que el arte del defender es un arte que a mí personalmente siempre me ha gustado, porque siempre me ha gustado mucho ese aspecto del boxeo, no solo pegar y pegar duro, sino también esquivar. Y Es las verdad. grandes esquivas son muy, muy bonitas, son muy estéticamente muy bonitas. Contaba Mayweather que, bueno, también es que es como si no tuviese abuela Mayweather, pero dice que estamos en la era de Mayweather del boxeo, pero hasta cierto punto es verdad que ha puesto de moda cierto tipo de boxeo en el que ya no es tan castigado el boxeador. Cada vez ha ido, digamos que cuando en otros programas hemos hablado del boxeo a principios de siglo, esa gente era sobre todo gente muy ruda, por supuesto que tenían que tener ciertas dotes defensivas, pero yo creo que a lo largo de los últimos años ha sido la parte de la técnica que más se ha desarrollado, ¿verdad? La defensa. Sí, yo creo que sí. Además, así investigando un poco para este programa, bueno, pues caí en un boxeador, Young Griffo se llamaba, era un australiano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se recuerda como uno de los primeros en esquivar muy bien, en tener unas técnicas defensivas muy, muy buenas. Y estamos hablando de, pues eso, de un boxeador de finales del siglo XIX, Claro. cuando el boxeo era más dar que Era más esquivar. rudo como deporte, es verdad. Eso. También tenemos que recordar, aunque esto vamos a incidir en ello, que depende mucho de la categoría de peso. Es decir, no se puede pedir a un peso pesado que pase las manos como Rigondó. Es decir, es una cuestión de física.
Está claro que es una cuestión de física, es una cuestión de cuanto más ligero más te puedes desplazar, como Lomachenko, por ejemplo, que es muy bueno también que en el arte de desplazar y de quitarse golpes, de quitarse manos, es mucho más fácil, pero es verdad que también dentro de esas categorías de peso menor, o sea, de menos peso, no todo el mundo sabe esquivar muy bien. No. O sea que tenemos a Arigondo, tenemos a Lomachenko, tuvimos a Mayweather y tal, y luego algunos que ahora de los que vamos a hablar, Sí. pero es algo casi, no sé, como no es la regla general de que sepan esquivar. Muchos tienen buena pegada, entonces nos acordamos hablamos de Rocky Marciano la última vez, que tiene una gran pegada y tal, pero muy pocos tienen una muy buena técnica defensiva. Es verdad. Muy pocos se desplazan rápidamente, esquivan por debajo, pasan manos y eso se nota. Claro, se nota sobre todo al final de la carrera deportiva de cada uno, que puedan alargarla más o menos. Mayweather ha peleado hasta los 40 años, todavía de vez en cuando da algún susto como que vuelve o no, yo creo que ya no volverá, pero ha llegado perfectamente, en perfectas condiciones. Luego también, aunque es muy triste, hay que decirlo, no solo cuando te retiras, sino cómo vas a vivir los últimos años, porque si eres un boxeador que te han castigado mucho, luego ya sabemos cómo llegan todos al final de su vida, claro. Sí, y Mayweather, joder, si uno lo ve las fotos de Mayweather de hoy en día, parece que no ha sido boxeador. O sea, Es en el verdad, fondo está perfecto. está perfecto, tiene una cara perfecta, a pesar de haber boxeado a un altísimo nivel contra los mejores durante un montón de años. Claro, no, por ejemplo, lo podríamos comparar con las últimas generaciones de pesos pesados, cómo terminó Mohamed Ali, cómo terminó Joe Frazier, cómo terminó James Toney, cómo terminó mucha gente. Es decir, que digamos que es algo muy importante digamos, al final de la carrera de los boxeadores. Y también estamos dando cuenta de eso. Es decir, como hoy en día cada vez se ha ido cuidando más la salud de los boxeadores, se incide también en la defensa. Es decir, que no estamos hablando de que sean carnicerías como a principio de siglo. Bueno, y vamos a hablar de... ¿Con quién quieres empezar? Yo creo que deberíamos empezar con Naseem Hamed. Sí, a ver, y a mí Naseem Hamed, el príncipe, pues a mí me gusta poder hablar de él porque fue para mí, o sea, como mi ídolo, digamos, en los años 90. Además, es el típico boxeador de los años 90. Empieza a pelear en el 92 como profesional y termina en el 2002. Son 10 años y termina con un 36-1, solo perdió el penúltimo combate con Marco Antonio Barrera. Además fue un combate dramático porque Naseem Hamed llegó a ese combate con un poco de sobrepeso. Si alguien ve las imágenes de hoy, las fotos de hoy de Naseem Hamed, verá que ahora está bastante gordo, ha empezado a Muy engordar. gordo. Yo no le conocía. Yo estaba buscando entrevistas de qué opinaba sobre el boxeo actual y las únicas que le he encontrado, digo, bueno, estarán hablando de él, pero no está aquí, debe ser su padre y es él. Está gordísimo. Está gordísimo y ya empezaba con un poco de sobrepeso en los últimos años de su carrera. Alguien que era un peso mosca, ¿verdad? Este era así empezó? un poco, ¿Cómo? sí, empieza así, luego termina como, yo creo, un ligero, más o menos. Ligero, no sé si llega a ser incluso súper ligero, pero vamos, que llega al combate con Barrera con sobrepeso, tiene que quitarse unas libras en los últimos días, con lo cual se encierra en el hotel y bueno, pues hace sesiones dobles de entrenamiento, hasta la última noche se levanta a las 5 de la mañana para correr, para bajar de peso. Llega al peso, dar el peso, pero claro, llega al combate con un Barrera que, ojo, se presenta con un 52-3, o sea, un tío que tenía mucha experiencia. Y la verdad que en ese combate, el penúltimo de su carrera, pues lo pierde, llega hasta el final, pero lo pierde y es el único combate que pierde. Sí. Y luego volverá a tener otra pelea, además con un español, con Manuel Calvo, de Aranda del Duero, y será su última pelea que ganará y luego ya se retira en el año 2002. Por eso te decía que es el boxeador de los años 90, que por eso que lo recuerdo muy bien, porque yo era un chaval y me parecía un muy buen boxeador. No, es increíble verle. Es increíble verle. Es increíble y además se mofaba del otro, era un tío muy hecho para adelante, no sé, que le gustaba meterse con el contrincante, vacilaba mucho. Y era un cabrón, en el fondo, ¿sabes? Ha sentado precedente, dicen que mucha gente al final le veía porque estaba deseando que perdiese, como Floyd Mayweather, pero sí, nunca o como perdía. Tyson, que en el fondo son de estos boxeadores que muchos le odiaban, le pero aún así pagan la entrada. Sí, porque además empezó
a montar un espectáculo alrededor del boxeo que hasta aquella época quizá Ali lo había hecho un poco Sí, y tal. estaba muy en el olvido. El boxeador que llamaba la atención y que podías venderle a gente que no fuera la afición al boxeo. Porque estamos hablando de alguien que pasaba muchísimas manos. Es decir, ¿No? Y era además, el boxeador defensivo por excelencia. Por lo menos claro. hasta entonces. Sí, no, y además era un tío que, fíjate, entraba en el ring y un día entró con una alfombra voladora. El otro Como día, Aladino. en Halloween de 98, entró con la música de Thriller de Michael Jackson, Siempre haciendo una pirueta, además. sí, haciendo una pirueta y tal. Luego, en el primer combate que hizo en Estados Unidos, que fue en el año 97, contra Kelly, entra como si fuera una pasarela de moda, haciendo como de modelo y tal. Y ese combate, que es el primero en Estados Unidos y fue el más duro, uno de los más duros de la carrera del Príncipe, es un combate que yo recomiendo que la gente que ve este programa lo vea entero, porque además no dura mucho, son pocos asaltos, pero son asaltos muy dramáticos, porque caen los dos, van a la lona los dos varias veces y luego al final gana él, pero empieza a cobrar muchos golpes, porque lo que dices tú, que sí, que es verdad que tenía un arte defensivo que a mí me encantaba, que era muy bueno, muy vacilón, muchas veces con las manos abajo sin Sí, eso quería comentártelo protegerse. luego después, que también, y lo vamos a ver en más boxeadores, aunque parezca una vacilada, también tiene su razón de ser ir con las manos muy bajas. Es decir, es más fácil pasar manos con la parte superior del tronco si tienes las manos bajas. Por supuesto, corre muchos riesgos, pero para algunos es un riesgo controlado. Es decir, no puedes pasar las manos igual cuando tienes la guardia subida que si vas con la guardia baja. Entonces, digamos que es un riesgo que él consideraba controlado hasta que deja de estarlo, No, y claro. además, a ver, que en el fondo se comía muchos golpes. Yo luego estos días viendo un poco sus vídeos de antiguos, que yo lo recordaba de los años 90 cuando le veía, pero sí, es verdad que esquivaba muy bien, hacía unas virguerías muy buenas y tal, pero también se comía Alguna muchos vez pagaba golpes, el ¿eh? O precio, claro. sea, muchos golpes le No llegaban. estamos en Matrix. Yo tengo aquí una serie de notas. Por ejemplo, que Prince Nassim Hamed era inglés, pero era de origen yemení. Sí. Que no conocemos muchos otros atletas de origen yemení. Yo es No, que ahora él, mismo no conozco a ninguno. Estaba pensando, pero de ningún otro deporte. Es decir, allí debe ser como un ídolo absoluto, porque no nos han llegado más. sí, él nació en Inglaterra, en realidad. Nació en Sheffield, en un periodo en el que Sheffield, además, típica ciudad obrera del norte de Inglaterra, que había sido muy machacada en el periodo de Margaret Thatcher, hasta los años 90, muchas huelgas, una ciudad típica de donde se trabaja pues, el metal, ¿no? Y bueno, pues ahí nace él, ahí se desarrolla él en un periodo, además, los años 90, del famoso Londistan, cuando aumenta, sobre todo en la capital inglesa, la inmigración de tipo, digamos, De pakistaní musulmán y y de, y tal. del- de la zona de la India, ¿verdad? Sí. Exacto, muchísimo, sí. Londistan. No lo había Londistan, oído sí, yo. sí, el Londistan. Y luego, pues es un periodo, además, los años 90, también de un punto de vista cultural inglés, del Britpop, con grandes grupos como Oasis, Blur. Y él tenía un poco el icono, a pesar bueno, pues de ser de origen yemení, pues tenía digamos, firma técnica Adidas, que también diseñaba sus zapatillas, diseñaba algunas camisetas Empezaba ya para con el él. branding, sí, es Sí, verdad. tenía un branding como bastante molón para aquella época, que recordaba un poco todo ese Britpop, todos esos grupos así que se hicieron muy famosos durante todos los años 90, ¿no? Era como... y además muy vacilón, como muchos de los Sí. representantes de esa música de aquel Luego periodo. otros boxeadores han seguido su estela, pero desde entonces sí es verdad que yo ahora mismo no caigo desde Mohamed Ali hasta Prince Nasser, no recuerdo a alguien por lo menos que llegara a ese nivel de fama realmente importante y que corriese esos riesgos. Sí, Es bueno, decir, estaba Whittaker, luego hablaremos también de él y tal, sí. pero él Pero era... Whittaker era más serio, lo hacía de vez en cuando, pero no era su día a día. Y de Sí. Prince Nassim su día a día era eso, es decir, era Y correr riesgos. Y luego una cosa que se nos está olvidando, que tenía 31 KOs, es decir, era alguien que pegaba muy duro. No exacto. solo era un genio a la hora de defender, es que No, pegaba muy exacto. duro. Porque muchas veces de estos que defendían muy bien, pues el problema era que no noqueaban casi nunca. Y luego aquí tengo algunos datos y tal. Él noqueaba. Él noqueaba, era muy duro, era muy bueno, zurdo, pero cambiaba muchas veces la guardia y era muy vacilón. En el primer combate en Estados Unidos contra Kelly,
Al final de combate, pues le dice en el ring, yo he encontrado al mejor boxeador de mi vida de púgil, ¿no? Sí. Tampoco era muy difícil, porque era el primer combate serio de verdad que hacía o el más complicado. Y él decía, pero tú también has encontrado al mejor. Es como súper vacilón el tío. Sí, no. Otra similitud que tenía yo con Mike Tyson, que igual no es la misma, pero siempre se ha dicho, bueno, el gran drama de Mike Tyson es que no llegó a ser de los más grandes de la historia, pero siempre hemos dicho que ha sido por su mala cabeza. Es decir, porque a los 23 años fue cuando perdió el primer combate, pero hasta entonces tenía el aura de invencibilidad que no había habido nadie como él. Es decir, que alguien que llegó tan rápido a la fama más absoluta y a una hora de invencibilidad que perdió interés. Y se ha dicho, sus críticos han dicho de Prince Naseem que podía haber seguido más tiempo, aunque él en las entrevistas hoy en día dice que en realidad se retiró porque tenía muchos problemas en sus manos, porque se las había roto varias veces y no le habían quedado bien. Luego le pasó más adelante a Floyd Mayweather, lo que pasa es que Floyd Mayweather para mí es el boxeador más inteligente que ha habido. O sea, cambió de estilo completamente para adaptarlo a un cuerpo distinto que ya no tenía fuerza en las manos. Pero Prince Naseem, él comenta en las entrevistas que él realmente cuando se retiró no es porque no es porque le quedaran años, porque en realidad casi no lo habían castigado, claro, sino porque tenía las manos muy, muy debilitadas ya. Sí, de hecho con Barrera, años después dijo que peleó, pero durante la pelea se rompió la mano. Y que no dijo nada en el momento de la pelea porque no quería quitarle mérito al otro, ¿no? A Barrera. De hecho, son muy amigos, a pesar de ser muy vacilón y tal, pues es un tío que luego ha tenido muchas amistades ya fuera de ring, ¿no? Y una de las grandes amistades que ha tenido ha sido con Marco Antonio Barrera y le ha intentado, pues eso, reconocer su talento, no contando de que en esa pelea él se había roto la mano, con lo cual era imposible que ganara la pelea, ¿no? Es verdad, es verdad. Con lo cual, bueno, pues dice también mucho de él, que siempre se le ha criticado mucho. Ya te digo, cuando él subía a ring en la alfombra voladora, etcétera, etcétera, la gente le abucheaba, pero en el fondo era lo que quería ver la gente. Y él lo había entendido. Había entendido que en Estados Unidos el boxeo no es solo un deporte, va más allá del deporte. Engancha y la gente quiere ver también espectáculo, no solo dos personas que luchan y que pelean, sino el espectáculo que hay alrededor de este deporte. Y él lo hizo fenomenal. Eso lo ha entendido muy bien después Floyd Mayweather, que una de las razones por las que dice que enseña tanto todo el dinero que tiene y todas las joyas y va con esa ostentación, porque está deseando, digamos que, despertar el odio y la envidia en muchísima gente que está deseando que pierda. Pero bueno, aún así están pagando sus entradas y sigue ganando más dinero. De hecho, son muy amigos, Floyd Mayweather y él, y siempre están comentando que le dice a Floyd que tuvo mucha suerte de que no coincidieran digamos que en su prime time. No, sí, está bien. Además, mira, una cosa que me apunté es que Prince Naseem se entrenó en el Winco Bank Gym de Brendan Ingle, que era un entrenador de origen irlandés. Y es curioso, pero en ese gimnasio de Sheffield pues nacieron unos cuantos campeones, entre los cuales ¿cómo se llama? Kell Brook, que es uno de los mejores ingleses de los últimos años. Nassim Hamed, Johnny Nelson también me ha apuntado. O sea que son de esos gimnasios y de esos entrenadores que, bueno, pues que tienen un gimnasio de barrio, porque he visto fotos en Google y es un gimnasio de toda la vida, típico gimnasio de boxeo, poco cutrecillo y tal, y seguro que tiene el encanto de sitio cutre, pero que precisamente es lo que buscan los profesionales, no quieren algo con glamour. No, y este Ingle fue también boxeador profesional, pero profesional de estos que había perdido un montón de combates. No sé si había ganado 18, perdió 19, ¿sabes? Que no era ningún crack fuera o sea, dentro del ring. Fue mucho mejor como entrenador, la verdad. Bueno. Luego, no sé si seguir un orden establecido o seguir hablando, porque yo me iba a ir ya. No queremos hacer un monográfico sobre Floyd Mayweather, los dos somos muy, muy fans. Si hablamos de boxeo defensivo, tenemos que hablar de Floyd, pero no queremos centrarnos en él. Ya haremos un programa sobre él directamente, u otro sobre Mike Tyson. Yo había reparado en alguien que peleó con Floyd Mayweather, luego te paso a ti otro boxeador que puedes seguir, que se llama Zab Judah, que no es muy conocido,
pero yo recuerdo ver el combate que tuvo con Floyd Mayweather y primero le dio muchísimos problemas y luego estaba apreciando el boxeo de Zab Judah. Estamos hablando que Zab Judah se pegó con Floyd Mayweather en los primeros años de Floyd Mayweather, cuando era Pretty Floyd Mayweather, que tenía un estilo distinto al que hemos visto en los últimos años. Era muchísimo más rápido y era muy contundente. De hecho, Floyd Mayweather pegaba muy duro, tenía muchos caos antes de empezar a deteriorarse mucho las manos y tener que cambiar el estilo. De hecho, si vemos el combate con Arturo Gatti, fue una paliza horrorosa. Es decir, no era alguien que pegara duro, que pegara flojo, como se le acusa ahora mismo. Pues eso, Arturo Gatti es el típico ejemplo de, a mí, un boxeador que siempre me ha gustado porque tenía un valor impresionante, pero es uno de los boxeadores que más ha cobrado en la historia del boxeo. Casi. Y ese combate es horroroso. Sí, hay varios combates de Arturo Gatti donde porque que al final pelea hasta el final, pero cobra muchísimo. Y con Mayweather, vamos, es que creo que hay un asalto, no sé si el tercero o el cuarto, donde no sé si no llega a dar ni un golpe a Mayweather, o quizá uno. Y un recital de combinaciones que han quedado para la historia, en plan de cómo hay que dar las combinaciones. Y de hecho paró el combate el entrenador, tenía los ojos completamente cerrados los dos, él quería seguir, porque sí, porque los huevazos los tenía, pero estaba siendo una masacre. Bueno, que está hablando de Zab Judah, que no lo conocéis muchos. Si veis el combate que tuvo con Floyd Mayweather, podéis ver una especie de Floyd Mayweather, pero a más velocidad todavía. Tenía un talento increíble este chico. Era un poco menos defensivo que Floyd Mayweather, pero tenía exactamente el mismo estilo, pero pegando más rápido y pasando muchísimas manos. Y le dio muchísimos problemas los dos primeros rounds hasta que Floyd hizo lo que hace siempre, que es ajustar varias veces, porque es alguien muy inteligente, no es solo su técnica, sino que va haciendo los ajustes necesarios para cada boxeador para acabar ganando. Y de hecho, Floyd Mayweather muchos combates empieza perdiéndolos. Sobre todo los puntos, cede un par de rounds porque no le da mayor importancia. Y este Zab Judah, que luego es verdad que no ha tenido mucho éxito, de hecho tuvo un combate hace relativamente poco, el último combate con 41 años, y ha tenido unos daños muy fuertes, de hecho ha estado en el hospital muchos meses porque le hicieron mucho daño, pero el potencial que tenía ese chico era impresionante. O sea, yo animo a la gente a verlo. No, yo creo que Zab Judah está, no sé si está ahora o en coma o algo, ¿eh? O sea, creo que en el último combate hace no mucho, pues sí se hizo bastante daño y llegó hasta el final, me parece, y luego ya empezó a encontrarse mal y está, bueno, hace unos días que no leo prensa de boxeo y tal, pero sé que estaba bastante mal. Eso es otro tema que igual un día lo hablaremos, de cuándo habría que terminar y dejar el boxeo. Con 41 años parece que es muy tarde para llevarse esas palizas, claro. Claro, no, y hay algunos que, como luego hablaremos de Roy Jones Jr., siguió hasta casi los 50 y otros hasta después de los, como Foreman, por ejemplo, después de los 50, pero es muy... Eran estilos distintos, es verdad. Sí, pero bueno, son pesos pesados. Foreman se comía también unos cuantos golpes, ¿eh? O sea... Sí, es verdad. Bueno, yo de Roy Jones, la verdad es que soy muy fan y tengo aquí bastantes notas apuntadas, pero si quieres seguimos con algún otro. Es decir... No, vamos con Roy Jones, que la verdad que era un crack para mí. Roy Jones Jr. ha sido uno de los mejores y tenía una técnica defensiva. Increíble. Y es verdad que muchos de los que saben defender muy bien son muy vacilones, ¿no? Es verdad. Fíjate, un paralelismo tremendo con Floyd Mayweather es que los dos tienen su junior puesto ahí en el nombre porque los dos les ha entrenado su padre, que era un boxeador también. Era mucho más importante el padre de Floyd Mayweather como boxeador, Floyd Mayweather Senior, y sobre todo el tío de Floyd Mayweather, que era el de Black Mamba, Roger Mayweather, que llegó a ser un gran boxeador, no tan grande como su sobrino, pero casi. Es decir, estamos hablando de gente que en su familia desde niño les han enseñado. Y a Roy Jones Jr. su padre le enseñó desde muy pequeñito, ¿verdad? Sí, a Roy Jones Jr. de muy pequeñito, y el error que yo creo que cometió Roy Jones Jr. Ha sido el de seguir demasiado. O sea, luego creo que ahora está viviendo, no sé si sigue viviendo en Rusia, pero los últimos combates los hizo ahí en Rusia. Y la verdad que algunos los gana porque también peleó con gente no muy buena, pero luego hay uno que pierde con Maccarinelli, Enzo Maccarinelli, que a pesar del nombre no es italiano, sino es inglés, y hasta lo tira fuera del ring. O sea, es un combate muy duro que pierde Roy Jones Jr. Ya con casi 50 años de edad, y es bastante lamentable que uno que ha sido uno de los mejores pues haya seguido tantos años pues en un boxeo ya que no tiene mucho valor. Pero bueno, es verdad. En los años grandes de Roy Jones Jr., que empieza en el 89, su primer combate... Bueno, lo que pasa es que hay que hablar primero de las Olimpiadas, es decir, que fue el gran drama que tuvo el boxeo americano. Es decir, este chico, toda la gente consideraba que iba a ganar.
es alguien de 1,80 que ha llegado a ser campeón de los pesos pesados, luego comentaré por qué. Ha sido el último gran campeón de los pesos pesados bajito, después de Mike Tyson, luego todos los demás han sido gigantescos. Es decir, yo creo que será el último que veamos campeón de los pesos pesados que mide 1,80, pues no vamos a ver más. Tiene un récord de 66-9, no sé si al final he metido al ruso, yo el último que encontré es 66-9. 66-9, sí. Con 47 KOs, que no está mal. Sí. Estamos hablando de alguien que se ha peleado hasta los 50 años. Hace poco también, creo que lo dijimos en el programa, que le había retado el chico que hace de hijo de Apollo Creed en las últimas películas de Creed, que le había retado públicamente a pelearse con él. Yo no sé a quién se le ocurre. Sí, supongo que estás haciendo una película y te ves muy en forma, pero no deberías pelear siendo un boxeador con Roy Jones Jr., pero bueno. A nosotros nos encantaría verlo, ¿verdad? Ese combate. Sí, no estaría mal. Lo que pasa es que ya tiene una edad Roy Jones que mejor que ya no siga peleando. Es verdad. Bueno, pues simplemente el gran drama que tuvo las Olimpiadas de Seúl 88, Roy Jones Jr., es que fue uno de los grandes robos que ha habido en la historia. Perdió con un coreano en Seúl. Yeah. Y el mismo coreano ni siquiera subió las manos y luego en la entrega de medallas le subió las manos a Roy Jones Jr. porque era evidente que había ganado Roy Jones Jr. y que era una vergüenza. Pero bueno, fue así. Él cuenta que estuvo a punto de dejar de boxear porque había dedicado toda su infancia a aprender a boxear y cuando sufrió un robo tan espantoso, pues quedó muy desmoralizado. Pero bueno, luego empezó la carrera y no le fue mal, ¿verdad? Cuando empezó como profesional. No, sí fue una carrera muy buena. Es verdad que tiene 9 derrotas, pero vamos. Pero más adelante. Sí, más adelante y algunas, ya te digo, ya cuando ya era bastante más mayor. Y yo de todos quizás los combates, yo, vamos, me quedo con Roy Jones Jr., Joe Calzaghe, que fue un combate espectacular, precioso, del año 2008. Con lo cual ya los dos ya eran mayorcitos porque él tenía 39 y Calzaghe 36. Y ojo, es el último combate de Calzaghe que termina con un 46-0, invicto. O sea, un crack que a veces vamos, lo pasamos por alto, pero fue un grandísimo campeón. Calzaghe. Yo eso no lo tenía apuntado. Y es muy bueno, es un combate muy bueno y hay una escena, eso se encuentra en YouTube, es bastante fácil, donde los dos ya, creo que en el último asalto, pues empiezan a esquivarse golpe, unos y otros, porque Calzaghe también era muy bueno en esquivar, y empiezan como a vacilarse entre ellos y primero esquiva mucho Roy Jones y luego Roy Jones intenta darle al otro y el otro empieza a esquivar también y hay esa especie de baile entre los dos donde esquivan los dos y ya termina el combate. O sea, es un combate muy bueno y que gana Calzaghe. Me lo apunto, porque tendré que verlo. Combate. Lo tendré que ver. Bueno, cosas que teníamos que tratar aquí. Roy Jones Jr. fue campeón de 4 categorías distintas y lo que explicaba él y da la sensación un poco que viendo vídeos y documentales y enterándonos un poco fue así, es que por la razón por la que fue cambiando de categoría es porque no encontraba rivales dignos de él, es decir, pasaba como una pisonadora por encima de todos los rivales en otras categorías y necesitó irse hasta los pesados para que le empezaran a plantar cara. Es decir, estamos hablando de James Toney. James Toney también es uno de los grandes boxeadores defensivos y le pasó por encima absolutamente a Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. era como otra categoría distinta de boxeador. Ganó también a Bernard Hopkins, es decir, estamos hablando de alguien que en su momento tenía una aura parecida a Mike Tyson, es decir, daba la sensación que nadie podía con él. Iba subiendo de categoría porque no encontraba rivales. Luego también, como tuvo un periodo en el que discutió con su padre, y su padre era el manager que tuvo, él no quiso meterse en los circuitos de promotores como Don King y todos estos, entonces él mismo se hacía como promotor y muchos combates no podía conseguirlos con los boxeadores más potentes porque no tenía sus influencias, es decir, porque él era su propio jefe. Era alguien que debe haber sido muy peculiar porque también ha sido rapero, que tiene esta canción de Can't Be Touched, que es muy buena, además, está muy bien hecha. Está muy bien, la verdad que sí. Y aparte habla, te está contando en el estribillo lo que hacía siempre con los rivales. Es decir, esa canción es... No le tocaban nunca, la verdad que... Es verdad. Y luego también ha sido actor. Es decir, que no solo ha sido uno de los grandes boxeadores. Yo tengo que apuntar que mucha gente lo considera el mejor boxeador de todos los tiempos libra por libra. Bueno, libra por libra, bueno. Quizá demasiado, pero sí fue uno de los mejores seguro. De los mejores seguro. Ya te digo, la parte final de su carrera, sí, es verdad. lamentablemente... Al final fue un poco mal. Tuvo un par de combates con Antonio Tarver, que también sale en Rocky Balboa, es el chico que pelea con Rocky antes de retirarse. Pero el primer combate lo ganó Roy Jones Jr. y el segundo le hizo un KO muy feo ya a Antonio Tarver. Estamos hablando que Roy Jones... digamos que para entendernos en términos llanos, fue tan desobrado durante una parte muy importante de su carrera que al final seguramente intentó meterse en la boca más de lo que podía masticar.
No, y luego, a ver, la parte, digamos, el combate defensivo requiere mucha agilidad, ¿no? Mucha velocidad que vas mucha perdiendo velocidad. con los años. Claro, con los años ya vas perdiendo y no es lo mismo. Y intentar esquivar con 40 años no esquivas como cuando tenías 22. Entonces, eso también influye en que unos grandes boxadores que habían sido muy buenos defensivamente, pues igual luego ya cuando cumplen años empiezan a perder velocidad y tienen que cambiar un poco su estilo, ¿no? Y claro, cuando empiezan a cobrar más, dice, oye, pues igual este deporte ya me empieza a gustar menos, ¿no? Eso se lo escucha mucho a Mike Tyson. Mike Tyson, no vamos a centrarnos en los pesados porque estamos hablando de defensivo puro, pero Mike Tyson ha sido uno de los grandes boxeadores defensivos de los pesos pesados. Es decir, su estilo de alguien bajito que pasaba muchas manos agachándose y atacando desde abajo, el peekaboo famoso, es un estilo eminentemente defensivo. Parece que no, porque va hacia adelante, va constantemente buscando al adversario, pero va buscando al adversario por una razón, que es como es más bajito, porque no puedes utilizar ese método si eres más alto que el contrario. No, como Tienes Joe que ir Frazier cerrando también, a distancia, claro, ¿verdad? Joe Frazier que se basculaba un poco de un lado a otro, ¿no? De estos que se movían mucho de izquierda Era a una derecha, versión más, derecha, era una izquierda. versión como más rústica de lo mismo. De hecho, el combate que tuvo Mike Tyson con el hijo de Joe Frazier, que decían que eran como dos clones, pues acabó con el combate, con la carrera de Marvis Frazier en 20 segundos. Nunca más quiso pelear después de pegarse con Mike Normal, Tyson. lo entiendo. De hecho, el KO es de los más horribles que hay en la historia. Que dura 20 segundos y básicamente le lleva golpes a la esquina, le está pegando y le pega 5 golpes mientras cae. Y parece ser que se despertó en el hospital y no recordaba por cómo había llegado allí. Pero digamos que Mike Tyson también tuvo la similitud con Roy Jones en el que muy rápido perdió el interés por entrenar a ese nivel. Es decir, alguien que había pasado por encima de su categoría y en un momento determinado, porque cuando peleó con Buster Douglas, es que en realidad no tenía un oponente claro en el horizonte en ese momento. Es decir, porque Holyfield en aquel momento no era quien llegó a ser después, había limpiado la categoría. Y Roy Jones limpió varias categorías, barrió 4 categorías hasta los pesos pesados y ya un poco más mayor y ya un poco más lento. Me estoy acordando porque te sacó a Mike Tyson también. Mike Tyson cuenta en las entrevistas que su estilo, porque él no lo cambió, le adoctrinaron Cruz D'Amato desde pequeñito a que tenía que usar el peekaboo, decía que es un estilo para gente joven. Que Claro. tienes que ser muy rápido. Dice, yo empecé a perder en cuanto empecé a ser un poquito más lento. Y supongo que a Roy Jones le empezó también a pasar eso, ¿verdad? No, seguro que en cuanto además vas cogiendo peso, porque claro, ¿qué ocurre con los pesos pesados? Los pesos pesados pueden coger peso, no tienen que estar dentro de una categoría. El peso pesado es de 80 y tantos para arriba. Da igual que peses 101, 112 o 120 como Andy Ruiz, este último campeón. Da igual, pero claro, ¿qué pasa con Mayweather? Mayweather es un peso welter, tiene que estar dentro de unos 2,5 kilos, 3 como mucho. Eso hace que mantengas tu peso, que mantengas tu velocidad, que mantengas tu forma atlética, etcétera, etcétera. Entre los pesados eso no pasa y vas cogiendo peso porque los años pasan y vas cogiendo peso. Roy Jones Jr. cogió peso, Tyson cogió peso y eso se nota también en la... Ali cogió peso. Claro. Ali no pasó a las manos como las pasó al final de su carrera. De hecho, Ali era también un boxeador muy inteligente, pero también recibió muchos golpes. Y una de las cosas que tenía al final de su carrera era que por fuerza de voluntad conseguía ganar y levantarse de palizas que le dieron hasta que terminó fatal realmente. No, de hecho, en los últimos combates ya, yo creo que Ali, además del peso, ya empezaba con la enfermedad, que era un poco así Los latente, últimos sí, digamos. es verdad. Entonces ya eso le impedía moverse con naturalidad y con la agilidad de siempre. Es verdad. Yo creo que también podríamos decir que, salvo alguna excepción como Mayweather, el boxeo defensivo en su apogeo tiene que ser de boxeadores jóvenes, ¿verdad? Ya cuando ya están pasando la treintena, ya es más, hombre, tener una técnica, porque podríamos hablar, por ejemplo, de la técnica Mayweather, que es la famosa Philly Shell, que podríamos traducirlo algo así como el caparazón de Filadelfia, que se llamaba así antes, pero lo puso el de moda. De hecho, ya se llama casi la guardia Mayweather, ¿verdad? Que es básicamente ir con un brazo bajo e ir pasando los golpes desviándolo con el hombro. Pero él ha hecho, digamos que ha perfeccionado una técnica que ya estaba y adaptándolo un poco una vez más a sus circunstancias. Es decir, ya no es un chaval, ya no tiene tanta aguante en las manos y ha tenido que cambiar un poco su técnica a la hora de poder ganar las peleas. Sí, no, la verdad que la técnica hay que cambiarla cuando cambia el cuerpo, claro, exactamente. Claro, hay que cambiarla sí o sí.
Y bueno, no sé, ¿me dejas hablar un poquito más de Mayweather o lo vamos a Claro, dejar para otro? no, sigue con Mayweather, que veo que te gusta mucho. Sí, es que lo que pasa es que como vamos a hacer monográfico algún día, Sí. no quiero explayarme demasiado. Vamos a ver, Mayweather también tiene la similitud con Roy Jones, es que también fue el único combate que ha perdido Mayweather fue en las Olimpiadas. Ujú. Perdió la semifinal, porque luego ganó el bronce, y también fue un robo. Parece que no fue un robo tan escandaloso como el de Roy Jones, que había hecho un KO incluso en la final, y aún así le dieron el ganador al coreano, pero fue un escándalo. Esto fue en Atlanta 96. Pero también nadie creía cómo podía este chaval perder y no volvió a perder una carrera, una pelea en su vida. Además en Atlanta, ¿sabes? Exactamente, es que perdió en casa. Claro. Y bueno, Pretty Boy, vamos a decir una vez más, los fans realmente de Floyd lo conocemos ya, pero el resto podéis ver cómo cambia completamente el estilo de Floyd Mayweather. Era muchísimo más agresivo, no se centraba tanto en desviar manos y en hacer una aproximación muy inteligente como si fuera un jugador de ajedrez a la hora de ganar las peleas. Era alguien que realmente iba hacia adelante pegando unas combinaciones muy rápidas. De hecho, él cuenta que los últimos combates que tuvo, por ejemplo, con McGregor, le estaba diciendo, dice, bueno, es que yo ya no sé quién era. Dice, y pego una o dos manos en las combinaciones, pero si te coge, por ejemplo, mi chaval Gervonta Davis, te mata, porque te va a meter combinaciones de 7 8. Yo ya no puedo hacer esas combinaciones. Entonces, él es un ejemplo muy claro de cómo ha ido adaptando su estilo a sus circunstancias. Y de hecho, incluso contaba McGregor que no lo había visto él en el MMA nunca, cómo un boxeador podía cambiar tantas veces de aproximación en medio del combate. Es decir, es que esto no me está funcionando, pues voy a probar esto otro y esto otro y esto otro. No, y luego él, vamos, yo recuerdo muy bien el combate que hizo con Canelo, que ahora Sí. para mí Canelo es uno de los que mejor esquiva, es Mejor muy defiende, bueno, ¿verdad? A mí me recuerda defiende muy mucho a bien. Mayweather, es Claro, pero curioso. si tú ves el combate con Mayweather, entre Mayweather y Canelo, vamos, que Canelo, no digo que parezca un amateur, pero vamos, Mayweather es que esquiva de una manera impresionante y Canelo es que no puede con él. No No, no, puede con no. él y no fue hace mucho, ¿eh? O sea, no fue hace un mogollón de años. Pero es verdad que Canelo aprendió la lección y ahora se ha Yo le veo convertido en hacer uno de los lo que le hicieron a él. Sí, sí. Porque Es muy pasa muy bueno. bien, pasa muy bien las manos. De hecho, igual eso no le gustará a la gente de México, pero nosotros somos muy, muy fans de Canelo. De hecho, debe ser, yo creo que el mejor boxeador. Para mí es el mejor boxeador que hay ahora mismo en activo. O sea, a mí me encanta porque es muy completo y es impresionante. Pero yo no le veo muy mexicano en su estilo. Es decir, defiende más que otros boxeadores mexicanos. No es Julio César Chávez, ni. Y Golovkin, que él dice que se siente mexicano. Y dice, yo peleo como mexicano y me siento muy de México y aprendo muchas palabras en español. Pero Canelo es un boxeador muy completo. Y yo creo que se ha ido volviendo muy completo porque aprendió mucho de este hombre, ¿verdad? No, no, sí. Para mí Canelo ha aprendido un montón y es verdad que sabe esquivar muy bien, muy bien. Es muy espectacular. En el momento de esquivar es muy espectacular porque no esquiva un golpe o dos, esquiva Combinaciones combinaciones. enteras, es verdad. Y eso no lo hace cualquiera. O sea, esquivar un golpe o dos, pues bueno, vale. Esquivar combinaciones de 3, 4 o 5 golpes tienes que ser muy buenos para hacerlo y él lo hace. Es verdad. Y quitando Golovkin, que yo creo que los combates con Golovkin, pues vamos, el que le dan ganador podía ser un combate y el que le dan o sea, podía ser un empate y el que le dan un empate podía haberlo perdido. Perfectamente. La verdad que a partir de ahí cambia muchísimo el estilo y claro, también hay que ver cuando volvamos a tener un gran combate Sí, de Canelo. O porque sea, es verdad, a ver con quién. Porque yo pensábamos que Jacobs, pero bueno. Le nada, quedó, le quedó un poco grande claro, y Canelo con Jacobs, a que mira que Jacobs. Jacobs es muy bueno, pero es que ahí dio un recital de técnica defensiva Es verdad. muy buena. Sobre todo defensiva, es verdad. Es que está intratable Canelo ahora mismo. Yo no sé si o pelea con Triple G otra vez o sube de categoría, pero tampoco puede subir mucho más. Hombre, de Golovkin, luego lo hablaremos comentando el combate que hizo el otro Sí. día, hace un par de semanas ya. Hombre, Golovkin está, yo creo, que ya un poco bajando su nivel, también Sí, por edad. yo también viendo el último combate me ha dado esa sensación. Sí, Que se está comiendo más manos de las que solía comerse exacto. y que lo que pasa es que es alguien tan fuerte y tan potente que al final acaba pasando por encima. Yo, antes ya de pasar a los combates más recientes, cuando nos fijamos en el combate, en el boxeo defensivo, vemos distintas aproximaciones. Es decir, por ejemplo, la de Mayweather es la más obvia, la más típica, la más moderna. Y la que está más de moda ahora mismo, digamos. Pero no,
la utilización del filisel es el que la ha perfeccionado, pero no siempre. Siempre ha estado ahí y es algo, digamos que no es simplemente esa guardia, es como la utiliza Fromyware. Digamos que esa guardia solo se puede utilizar cuando la otra persona también es diestro, es decir, si es un zurdo no te vale porque tendrías la mano del otro aquí delante, y vale en determinadas circunstancias. Es decir, siendo por lo menos un poquitín más alto del mismo tamaño, es decir, no vale en todas las circunstancias. Cuando veáis el resto de lo que estáis viendo del programa, algunos combates de los que estamos diciendo, por ejemplo, cuando hablamos de Mohamed Ali, de Roy Jones Jr. o de Prince Nassim, le vais a ver con las manos muy bajas y tiene su razón de ser. Aparte de dar espectáculo y parecer que está jugando con el peligro, es mucho más fácil contragolpear si vas con las manos bajas y pasar algunas manos, digamos que esquivándolas, viéndolas muy cerquita, si lleva las manos bajas, que te pesa más la cabeza, pero a un riesgo muy grande, claro. Grande, que de hecho muchos de ellos cobraban bastante golpes. Es verdad. El mismo Whittaker, que para mí ha sido uno de los grandes muy bueno también, es verdad. defendiendo, también se comía unos cuantos golpes. Y Whittaker para mí ha hecho unos recitales de esquivas y de boxeo defensivo muy bueno. Además tenía una peculiaridad porque utilizaba mucho las cuerdas, ¿no? Whittaker se apoya, hasta llega a sentarse en las cuerdas. Sí, lo he visto, yo he visto el vídeo. Hay muchos vídeos en YouTube y también muy vacilón y tal. Y esquiva y se sienta en las cuerdas y luego se desplaza y sale por el lado izquierdo o por el lado derecho, ¿no? Él era zurdo. Y es curioso verlo porque efectivamente mueve con las manos siempre bajas, mueve el tronco de una manera impresionante. Se mueve de izquierda a derecha y parece que le están dando o están a punto de darle y consigue esquivar siempre y salir desplazando o hacia la derecha o hacia la izquierda. Es verdad. Es muy bueno y es bastante espectacular. Otro de los grandes boxeadores de los años, segunda mitad de los 80, todos los años 90, para mí uno de los mejores. De hecho, antes te decía que cuando pues, era más jovencito me encantaba Prince Nassim, que ha sido un poco mi boxeador de los años 90. Whittaker también. Con razón no te gustan tanto los pesos pesados a ti, claro. No, Sí, ese es tu referencia, pero no es lo mismo, claro, es verdad. Me parecen más espectaculares y muy técnicos. Mucho más, es cierto. Bueno, yo creo que vamos a ir pasando a los combates que hemos tenido estos días, ¿verdad? Bueno, háblame de algo más. Te voy a hablar de uno menos conocido, pero que es un menos que Zab Judah todavía. Sí, hombre, Zab Judah no es tan desconocido, pero está Nicolino Locce, que... Así que me venías hablando antes, vale. Sí, porque es Cuéntanos. Es peculiar y también recomiendo que vean las imágenes que hay, algunas en YouTube, porque era un argentino que lo llaman el intocable, con lo cual ya por el apodo se puede ver cómo la parte defensiva era la parte más importante de su boxeo. 117 encuentros ganados, o sea, Madre mía. entre el año 1958 y 1976, es decir... En un momento en el que no estaba tan de moda, exactamente, defenderse. Bueno. Exacto, y además era un peso ligero que luego ya pasaría a peso súper ligero. 117 combates ganados, de los cuales solo 14 por KO, con lo cual era muy bueno en defender, pero no tenía mucha pegada. 4 solo perdió, 1 solo por KO, y dio unos recitales de boxeo defensivo impresionante. Era tan conocido en Argentina, uno de los mejores, de hecho considerado uno de los mejores boxeadores argentinos. Hasta hay un tango que le dedican a él, donde se dice: esta noche no voy a salir ni de coña porque pelea Locce en el Luna Park. El Luna Park era el centro... como el Madison Square Garden, exacto, de Argentina, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? Entonces, estaba considerado como un gran boxeador, y de hecho lo fue. Y su obra de arte, recomiendo que lo vean en YouTube, es el combate contra Takeshi Fuji, que era, obviamente, ya por el nombre, un japonés. Era por el título mundial en Tokio, con lo cual ya sabemos que cuando se disputa un combate en casa del contrincante es muy difícil ganarle. Hay que intentar tumbar siempre algo. Y sin tumbarle ni nada, pero es que hay igual 5 o 6 manos seguidas que consigue esquivar de manera repetida. Es brillante. Y fue campeón en ese caso, en el año 1968 hasta el año 1972. 1972 luego perdió y siguió peleando hasta el 76, y luego ya dejó el boxeo. Pero ya te digo, además ese sí que
Loche iba con las manos totalmente bajadas y con el cuerpo un poco hacia adelante. Provocando casi, también. Sí, casi provocando, con la cara casi entre los guantes del otro, y sin embargo conseguía, desplazando de izquierda a derecha y luego agachándose, muchas veces conseguía esquivar una cantidad de golpes impresionantes. Muy Mira, recomendable, no lo hay que conocía. verlo. Mira, tengo que buscar los Hay vídeos que yo verlo, también hay que verlo. para hablar al próximo. Bueno, combates recientes, Mateo. No tenemos casi, vamos a hablar de dos. El último de Tyson Fury, estamos hablando todavía de los pesos pesados. Después de la revolución que hubo en el último programa, tenemos que hablar del único que queda. Bueno, ahora están hablando ya de 4 reyes, no de 3, porque han puesto en muchas clasificaciones a Andy Ruiz por encima ya de Anthony Joshua. Sí, porque le ha ganado, pero bueno. Por favor. No, hombre. Sí, bueno, yo lo entiendo, pero vamos, un combate te cambia la vida, pero no debería cambiarte tanto, por lo menos ganar 2 importantes. Bueno, estamos hablando de Tyson Fury contra Tony Schwartz, que venía invicto, Tony Schwartz, ¿verdad? De Alemania. Sí, venía invicto y volvió no invicto, porque como era bastante lógico, Tyson Fury hizo un combate muy rápido, lo hizo bien, la verdad que Lo hizo muy solo bien, 2 asaltos, tampoco, o sea, duró muy poco. Entró vestido de Apollo Creed en Las Vegas. Exacto, es su peculiaridad y tal, pero sabe esquivar muy bien, es bastante más rápido que antes, y la verdad que lo hizo bien. Además, cambió de guardia bastante veces. Cuando le noquea ya estaba, creo que en guardia zurda, y la verdad que muy breve, pero me gustó. A mí me gustó. Repitió esa escena que hacía Mohamed Ali agarrándose a las cuerdas, estando descubierto y pasando varias manos. Lo que pasa es que Tyson Fury da una vuelta a tuerca más, sino que se mete debajo de él y luego le pega desde otro ángulo. Es decir, hizo con el alemán lo que quiso, ¿verdad? Sí, hizo lo que quiso y el alemán salió bastante perjudicado porque empezó a sangrar la nariz en el minuto 1 casi. Es verdad, que acabó con la cara destrozada. El alemán que tenía, lo tengo aquí, 24-0 y 16 KOs. Bueno, tampoco está tan mal. Lo que pasa es que vendría de pegarse en Alemania. Hombre, claro. No era al mismo nivel. Sí, cuando ya empiezas a pelear fuera de tu país, la cosa cambia, ¿sabes? Exactamente. Luego, ahora decir que Fury tiene ahora un 29-0-1 porque tiene un empate, que yo creo que no debería ser un empate, lo voy a decir siempre, pero bueno, con 20 KOs. Sí. A mí me da la sensación que Tyson Fury no pega muy fuerte, pero bueno, tiene 20 KOs, o sea que no, pega fuerte, es rápido y la verdad que ese sí que encaja bien. O sea, sí. además de... sí, además, esa que no se nos va a olvidar nunca. No, además es rápido, se quita muchas manos, pero las que se come, pues las aguanta, porque lo importante es eso. Parece que eso lo decimos por Joshua, ¿verdad? Claro, es que Joshua, lo malo de Joshua es que hemos visto que no encaja muy bien. A mí me parece muy bueno, a mí Joshua me gusta, pero la verdad que no encaja, pues lo hemos visto. Para ser campeón de peso pesado necesitas encajar mejor los golpes, claro, porque alguno te va a llegar, y ya le llegan bastantes. Bueno, se estaba diciendo, porque luego he actualizado la información, que iba a pelear con Miller en el próximo combate de Tyson Fury. Ah, sí, bueno, pues Miller... Supongo que estará ya fuera de... espero que no se dope más, pero, claro, no le veo mucho futuro a Miller. Tampoco, pero es que es verdad que en los pesos pesados no quedan muchos. O sea, está Wilder que pasó por encima a Brasil, un encuentro, no sé si lamentable, vamos, es que Wilder hace siempre izquierda, derecha y su derecha es muy fuerte. Pero lo de Brasil fue horroroso, es decir, porque Joshua había tardado unos cuantos asaltos en hacerle también un KO. La verdad es que yo no sé, este hombre, yo no sé si daba el nivel realmente, pero es que Wilder le hizo un KO de esos de, parece que estaban esperando le pagaron dinero y dice, mira, vamos a hacer un KO que va a aterrorizar a la gente. Ya contaba con ello. Y luego se estaba hablando de que iba a pelear con Ortiz, porque sí es verdad que alguien que le dio bastantes problemas, pero acabo de leer que parece que lo van a sustituir por Fury ahora. Hombre, eso estaría muy bien. Lo que pasa es que Ortiz me parece bien muy bueno, también tuvo sus más y sus menos con el doping, también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues, oye, ver un Wilder Fury segundo combate no estaría nada mal. La verdad que sería hoy mismo entre los pesos pesados, pues quizá lo mejor que se pueda ver. Hombre, todos también queremos ver el Ruiz Joshua 2, claro, pero para ver qué pasa. Y bueno, primero, Golovkin, Steve Rolls, ¿qué te pareció a ti? En el cuarto KO en el cuarto round de Golovkin. Sí, yo creo que fue de menos a más. Sí. Creo que, como dije antes, Golovkin se está llevando muchas manos, muchos golpes últimamente. No es nunca ha sido un gran esquivador. O sea, vamos a ver, nunca ha tenido un boxeo muy, muy defensivo, muy bueno, muy brillante. Se mueve de izquierda a derecha, pero no pasa muchas manos por debajo. Desplazamientos bien, pero lo justo.
Dicho esto, para mí Golovkin es un crack, es muy bueno, me encanta como boxeador, pero he visto en este combate con Steve Rolls que se ha llevado muchos A mí golpes. me dio también la sensación, también digo, bueno, este Steve Rolls es bueno, No, parecía, hombre, hasta que no era malo, ¿no? Pero no era malo, lo que pasa que, claro, si queremos ver un Golovkin Canelo 2, o sea, 3 ya, hombre, este Golovkin lo veo... sí, tendría que ser ya, ¿verdad? Porque luego Sí, ya va a ser un poco a destiempo ya. sí, porque Y va cumpliendo años ya. ¿cuántos Golovkin. tiene? ¿Cuántos tiene No sé si Golovkin? ya 36, 37, Ya o empiezan a ser, es 37 verdad. quizá, no lo sé, pero vamos. Y por luego ahí. ya las últimas noticias que tengo del Ruiz Joshua, al final, porque se estuvo hablando de hacerlo en México, que había sido pues un Suyo evento, también, sí. sí es verdad. Pero yo creo que todavía tenía muchas cláusulas firmadas Joshua para protegerse en su momento y se dice que se va a hacer entre noviembre y diciembre de este año Mm, y que seguramente se va a hacer en Inglaterra, Londres. será en Wembley, supongo. Eh, Y un rumor que encontré por ahí, que se lo mandé a Mateo corriendo, es que el que gane de ese combate, bueno, no sé si habría una trilogía si ganase Joshua. No no sé, sé si depende está... del combate, claro. Que tenían firmado con Usyk. Un Usyk que se le llama el Lomachenko gigante, también ucraniano, que son muy amigos. Sí, Usyk, bueno, pues yo no lo he visto mucho, la A verdad mí me que gusta no mucho, es lo muy sigo bueno. mucho, Le pasó a Tony pero... Bellew por encima y digamos que ha barrido los Mm. cruceros. Un poco como le pasaba a Roy Jones y ha tenido que subir de categoría porque no tiene con quién pegarse. No, sí, de hecho estaría bien, que si es alguien nuevo en los pesados, uno además que viene de los pesos un poco más pequeños, porque tiene más capacidad de desplazamientos, seguramente será más rápido. Y sí, Usyk habla muy bien de él. Ya te digo, no lo he seguido mucho, pero sí que me parece bien que, oye, que todo lo que pueda sumar a estos, que al final tenemos a Fury, Wilder, Joshua y ahora Andy Ruiz, y no hay más No tenemos más, en es esa verdad. categoría. O sea, que lo demás... El resto están pues, dopados. Ortiz, sí, exacto, que Ortiz, si no se dopa, podía ser un revulsivo y tal, Pero pero es tiene que no hay... 42 años, claro. Claro, es que no hay más, no hay mucho más. Bueno, Vamos, o Joseph sea, Parker, bueno. sí, pero vamos. Ese Usyk sí puede ser un buen fichaje Es verdad. para los pesados. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿verdad? Sí, bueno, de aquí en adelante tampoco hay mucho. Lo que me ha apuntado de aquí al 13 de julio, 23 de junio, Rigondo, que Ah, vuelve, vuelve. que bueno, ya había vuelto hace unos meses ganando y ahora hay un combate contra Julio Cejas, que es un combate en 12 asaltos, con lo cual un título mundial en enero creo que había vuelto con uno solo de 8, que además ganó por KO al principio del combate. Y luego los hermanos gemelos Charlo, que manda huevos, uno se llama Jarmel y otro Jermel, o sea, que Imagínate la son locura de llamarles iguales, en casa. son iguales y se llaman casi igual. Y uno combate el 23 de junio y el otro el 29 de junio. Y luego el 13 de julio, Ryan García, que es un Sí. chaval que a mí me llama mucho la atención, me parece un boxeador de estos que, bueno, pues igual en cuanto encuentre a alguien muy bueno, igual va a perder, pero de momento me parece muy bueno, muy ágil y además es un chico guapo, con lo cual tiene a un montón de seguidores Más en marketing. Instagram, tiene un marketing detrás muy bueno, tiene ya a De La Hoya, vamos, que le ha fichado en su grupo, y mueve mucho... Sí, mueve yo lo había mucho oído. sí, bueno, cuando ves un combate suyo hay más chicas que chicos viendo el combate, o sea, es que es flipante. Pero 13 de julio hay una pelea suya, pero no se sabe todavía contra quién. Por lo cual es un poco. Vamos, no Cuidado queda que ya mucho tiempo. mira a lo que ver le pasó quién... a Joshua, que no sabía con quién se iba a Claro, pegar. ¿no? Al Puede final ser ha perdido 4 peligroso. cinturones de golpe. Así que nada, vamos a ver qué pasa y ya hablaremos un poco de estos combates o de algo más. Y luego prepararemos novedades, por supuesto. Perfecto, muy bien. Muy bien, muchas gracias.